Hola a todo el mundo. El episodio de hoy de Danicultura es un poco diferente a los habituales. No es ni ese tipo de episodios en los que tengo un tema preparado, bien trabajado, con un guión y os lo expongo, ni tampoco va a ser ese tipo de episodios en los que vosotros y vosotras con vuestros comentarios vais dando contenido y color a dicho episodio o el episodio en concreto de ese tipo. Los que construís vosotros y vosotras con vuestros comentarios. Este va a ser una especie de mezcla, en un episodio en el que con unas pocas anotaciones en un cuaderno y con la ayuda de algunos de vuestros comentarios voy a ir trabajando una idea basada en la permacultura. Así que empezamos. Hola a todo el mundo, bienvenido, bienvenida a Danicultura. El podcast que, con una visión permacultural, va a tratar diferentes temas que seguro que te van a interesar. El proyecto nace en un canal de YouTube del mismo nombre. Te invito a que te suscribas. Espero que estéis muy a gusto y vamos allá. Pues lo que os comento, este episodio no voy a deciros que es pura improvisación, pero se le aproxima bastante. Os voy a poner un poco en contexto para orientaros de más o menos de lo que os voy a hablar y demás. De cara a hacer los episodios de este podcast, de Danicultura, de este podcast que estáis escuchando ahora mismo, todos y todas, normalmente siempre tengo preparadas cosas. Tengo, digamos, en la despensa de audio siempre cositas preparadas y en los guiones, en ese archivo que tengo en el ordenador de guiones, siempre tengo cosas medio preparadas y en la cabeza mía muchas ideas sobre las que trabajar. Esta semana, tenía varias opciones de por dónde tirar, pero me he visto haciendo algo bastante laborioso y que me ha llevado tiempo. Y eso es, ¿qué es? Es podar frutales. Podar frutales que llevaban mucho tiempo sin ser mantenidos. Creo que unos 3 años mínimo y algunos creo que 4. Y es más, tengo la impresión de que las podas que se les han ido haciendo a lo largo de los años no han estado no mal, sino que no tenían como un plan claro. Y eso genera problemas, porque si dejas un inocente chupón, un año, en 3 o 4 tienes una rama muy grande y muy laboriosa de gestionar después. Bueno, la cuestión es que he estado haciendo eso. En el canal del YouTube, al cual os invito a que os suscribáis, colgué un vídeo precisamente hablando de este tema, no de la poda en sí, sino y aquí es de lo que quiero tratar, sobre lo que quiero que este capítulo trate, es de cómo los frutales son algo absolutamente permacultural y que estos días, mientras he estado realizando todo esto, pues me he ido dando cuenta de la cantidad, o más que de la cantidad, sino del hecho de que los frutales en sí mismos son algo absolutamente permacultural. En ese vídeo, que si no lo habéis visto, os recomiendo que le echéis un ojo, hablo de ello. Pero creo que es un tema lo suficientemente interesante como para profundizar en ello aquí en el formato podcast. Ya sabéis, un formato mucho más tranqui y que le dedico más tiempo, y creo que pues de esta manera, en formato audio,
pues lo mastico yo un poquitín más, lo he estado masticando desde que hice el vídeo, porque nada más que lo colgué y lo subí, dije, es que me apetece hablar de este asunto, porque me parece bastante entretenido. Os voy a poner más contexto. La finca en la que he estado haciendo estos trabajos de poda, pues, bueno, tiene muchos frutales, 30 aproximadamente, y claro, como os digo, me he visto en la tesitura de que estos frutales pues no tienen no han tenido mucho mantenimiento en los últimos 3 años. En los últimos 3 años, cero de mantenimiento. Y me atrevería a decir, como os digo, que probablemente las anteriores podas que se les han hecho han sido para quitar un poco el cuidado, por decirlo así. Bueno, entonces me he visto con todo ese bacalao delante y me ha llevado tiempo. Y ese tiempo, aparte de dedicárselo a los frutales, también lo he dedicado en meditar mucho mientras iba haciendo toda esa labor, esa ingente labor. Hablando así más concretamente de lo que es la poda en sí misma es algo que puede ser, bueno, hay varios tipos de poda. Está la poda de formación, que es la que se va haciendo a los frutales según las plantas cuando son muy jóvenes, que tienen 2 años o así. Pues esa poda te lleva como 3 años. Esa poda es la que, digamos, va a construir el armazón sobre el que a lo largo de la vida de ese frutal pues se va a ir desarrollando pues el resto de ramas productivas de frutos, ¿no? Entonces tienes que ir pensando un poco cuáles van a ser las ramas principales, que para mejor suelen ser 3, puedes hacerlo con 4, depende de la formación que hagas, porque claro, si va a ser la típica formación que puede haber en un huerto, que es la formación en vaso, pues eso, creas o vas dejando que crezcan, que salgan del tronco 3 ramas, por ejemplo, o 4, y lo que va quedando en el medio lo vas dejando vacío, por eso se llama formación en vaso. Dentro de la copa, digamos, no hay un espacio vacío, y entonces vas dejando que las ramas principales vayan creciendo por afuera. El siguiente año, de esas ramas principales, dejarás que salgan pues 2 o así, dos ramas secundarias. El resto lo vas eliminando. Y el tercer año, de esas ramas secundarias, por supuesto el otro lo vas dejando limpio también, de otro tipo de chupones y ramas, de esas ramas secundarias pues ya vas dejando que salgan pues 3 ramas terciarias, por ejemplo. Y de ahí ya en el futuro pues sí que vas dejando que crezcan otro tipo de brotes, y de ahí es de donde van a salir las flores y las hojas y demás. Esa sería la poda de formación. Después está la poda de mantenimiento, pues que una vez que ya tienes bien formado un frutal, pues de ahí pues vas eliminando pues chupones que van saliendo por el medio, ramas que te vayan molestando, y vas orientando, digamos, el crecimiento de ese frutal a tu interés por las razones que sean, que pueden ser muy diversas, por incidencia del sol, porque no quieres que crezca en una dirección porque se te mete en la ventana de la cocina, por cosas así, yo qué sé, por 1000 cosas, mil casuísticas que se pueden producir. Entonces, esa es la poda de mantenimiento. Y después está otra poda, que es la que he estado haciendo estos días, que es una poda de rejuvenecimiento. ¿Cuándo se da esta poda? Pues podéis entender que es cuando un frutal está como muy envejecido. ¿Cuándo un frutal está envejecido? Pues cuando ha pasado mucho tiempo desde su nacimiento, claro, como todos, ¿no? Todos al final necesitamos una poda de rejuvenecimiento, quizás. Pero en el tema de los frutales también se ve cuando, por ejemplo, pues no se ha hecho un mantenimiento adecuado de ese frutal o de esos frutales. Entonces necesita pues como un reiniciar. Entonces, si ves que, por ejemplo, un frutal le ves el tronco, es lo primero que se ve, claro, es lo más evidente, es una unidad. Sale el tronco y del tronco pues ves que hay 6 o 7 ramas principales, por decirlo así, pues tienes que ahí hacer una selección y decir, vale, pues me va a quedar
con estas 3 o con estas 4. ¿Y el resto qué tienes que hacer? Pues es una cosa muy drástica, serrucho o motosierra. Y lo quitas y entonces, claro, pues le metes ahí una poda muy grande y de esas otras principales, perdón por el golpe, que os acabo de colar en el audio, de esas ramas principales, pues igual esa rama que has escogido como principal, pues igual le salen, yo qué sé, 5, 6, 7 ramas secundarias. No te interesan muchas menos. Pues tienes también que cortar y demás. Bueno, esa es la idea de una poda de rejuvenecimiento. Eso es lo que estuve haciendo durante estas 2 últimas semanas, que me ha llevado bastante tiempo y durante ese tiempo pues he estado pensando mucho acerca de los frutales y de lo que aportan dichos elementos de un sistema. Y voy a ir tachando cosas que tengo en este pequeño guión. A ver si lo escucháis. Ahí está, tachado el primer punto de poner contexto al tema. Bueno, ahora lo que quiero hablaros es de permacultura con respecto a este tema de los frutales. Seguramente, bueno, para los y las que habéis visto el vídeo del canal del YouTube, más o menos ya sabéis de lo que voy a hablaros, pero si ya lo habéis visto, voy a ampliar seguramente mucho el asunto. Y si no habéis visto el vídeo, quedaos porque os va a interesar, sobre todo si os interesa el tema de la permacultura, porque os aseguro que los frutales, quizás en un sistema huerto, sea de las cosas más permaculturales que hay, incluso mucho más que una gallina. ¿Por qué digo esto de la gallina? Los padres de la permacultura, David Holmgren y Bill Mollison, estas personas australianas, allí por los 70, crearon el concepto permacultura. El concepto permacultura es un proceso de diseño de sistemas humanos. Es un proceso de diseño. No es una manera de manejar un huerto, ni un sistema agrícola, ni nada de eso. Tú a través de la permacultura, a través de ese proceso que se inicia con la observación, después de esa observación un análisis de lo observado, después de ese análisis de lo observado un diseño de un diseño. Diseñas algo para hacer alguna historia en concreto y después ese diseño ha de ponerse en práctica, ha de llevarse a cabo, porque si no lo que hacemos son dibujos en un cuaderno. Entonces eso no es permacultura, eso es hacer dibujos en un cuaderno y escritos. Pero si lo llevamos a la práctica ya estamos haciendo permacultura, pero no se queda ahí el asunto permacultural, porque si el proceso de diseño de sistemas humanos es permacultural, este proceso cuando lo llevamos a cabo vuelve al punto de inicio, a la observación. Y entonces empezamos a meterle otra vez todos los filtros permaculturales de los que os acabo de hablar. Por eso es un proceso de nunca acabar. Por tanto, ¿qué conseguimos con esto? Pues ir mejorando y perfeccionando todos los diseños permaculturales. Con el paso de los años se van perfeccionando porque están continuamente siendo auditados por nosotros y nosotras mismas. Entonces, al final, pues todo lo que de manera inicial te ha salido, pero quizás tiene un punto de mejora, pues en el siguiente proceso de diseño, que es, el siguiente proceso de diseño, pues lo mejoras. Y después, pues vas mejorando otras cosas con las que te has ido encontrando en la práctica, pues que pueden ser un problema o algo mejorable. Entonces, este proceso, pues como veis, es una espiral en positivo que siempre va mejorando. Se basa en unas éticas de las cuales os he hablado 1000 veces y 1000 veces más, que os hablaré de ellas, que es cuidado del planeta, cuidado de las personas y un reparto justo. Entonces, en base a estas éticas, este proceso va elaborándose. Y además, esas éticas, digamos que David Holmgren desarrolló unos principios, 12 principios, en los que nos vamos apoyando a la vez mientras vamos haciendo los diseños, porque son elementos que nos van dando bastantes ideas y son como unos puntos de apoyo sobre los que ir trabajando algo, ¿no? Por ejemplo, un principio de permacultura es, por ejemplo, no sé, es que son 12. Usar, por ejemplo, los elementos naturales en nuestro beneficio, por ejemplo, no generar basura,
Cosas así que parecen muy básicas, pero por ejemplo no generar basura es básicamente en lo que reposa el vermicompostaje o el compostaje en sí mismo. Porque si tú no generas basura, al final los restos de cocina no se convierten en basura, se convierten en un elemento súper importante a la hora del abonado de la huerta. Entonces, ahí, al no generar basura, bueno, pues generamos una materia prima más que un residuo. Entonces, bueno, cosas así, ¿no? Entonces, en base a todo esto es en lo que reposa un poco todo el tema de la permacultura. La permacultura, digamos que ejerce su influencia en, como yo siempre digo, en sistemas, ¿no? Para mí, yo no veo un huerto, yo veo un sistema, el sistema huerto. Pero es que tú, gracias a la permacultura, puedes diseñar una comunidad de vecinos, puedes hacer un diseño de una comunidad de vecinos de manera permacultural, o de un sindicato, o de un partido político, o de un equipo de baloncesto, o de efectivamente un huerto, o de la ribera de un río, o de lo que sea, o de tu familia, o de incluso de tu mente, de tu manera de pensar, de afrontar la vida, digamos que diseñando nuestra zona 00, que es nuestro interior. Eso ya entraríamos en temas de zonificación, pero no quiero adentrarme tanto en permacultura ahora mismo porque si no, si no, no nos daría un episodio solo. Quizás debería de hablar más de permacultura pura y dura, pero bueno, me gusta siempre dar ese tipo de toques más en la práctica, más que conceptos puros de permacultura, que de eso hay una cantidad de contenido en internet increíble. La cuestión es que, como os digo, yo siempre pienso en sistemas. ¿Y de qué se componen los sistemas? De diferentes elementos. Diferentes elementos son los que componen un sistema. Eso nos lo enseñaron en primaria todos y todas. Si hemos estado medianamente escolarizados, ¿no? Pues eso. Un sistema está formado por diferentes elementos. Por ejemplo, ¿qué se nos viene a la cabeza o qué se me viene a mí? El cuerpo humano. El cuerpo humano es un sistema que está formado por diferentes elementos. El corazón, el cerebro, la piel, los dientes, el intestino, lo que sea. Bueno, diferentes elementos que forman, como digo, ese conjunto. Pues bien, en permacultura, y aquí es donde vamos ya a reconducir el tema otra vez a los frutales, en permacultura, cada elemento del sistema ha de cumplir al menos 3 funciones. Si cumple 2, pues hombre, está mejor que cumpla 1, pero vamos a intentar que nuestros sistemas, si son medianamente permaculturales, los elementos de esos sistemas intenten cumplir al menos 3 funciones. Y ahí es donde entronco con el tema de los frutales. Estos días, bueno, pues he estado pensando mucho en los frutales, como os digo, y en la cantidad de funciones que cumplen dentro de un sistema. Es que cumplen una cantidad de funciones que es increíble. La gallina es el clásico ejemplo que se pone de elemento de un sistema que cumple infinidad, cumple muchas funciones. Por ejemplo, se pone, ya sé, en el primer libro de permacultura, Permacultura 1, que escribieron conjuntamente Bill Mollison y David Holmgren, los padres de la permacultura, allá no sé si es del año 78, 79, por ahí ese libro. Bueno, ahora es difícil de conseguir, no está descatalogado en todos los sitios, hay que encontrarlo por ahí por internet. La cuestión es que uno de los ejemplos que se puso por aquel entonces como elemento permacultural que cumplía no solo 3, sino muchas funciones, es la gallina. ¿Por qué? Porque una gallina dentro de un sistema, por ejemplo, un huerto que se precie, que esté bien desarrollado, si está en ese huerto, están incluidos animales, concretamente gallinas, eso está fenomenal. ¿Por qué? Porque una gallina picotea el suelo y entonces elimina gran cantidad de insectos que pueden ser un problema. Por ejemplo, gallinitas ciegas que se puedan acabar comiendo raíces si ese huerto no tiene suficiente materia orgánica, diferentes insectos que pueden generarnos un problema. E incluso, por ejemplo, por poneros otro ejemplo, en un corral en el que haya otro tipo de animales, por ejemplo, ovejas o vacas o lo que sea, si se mete allí
las gallinas, en cuanto salen esos otros animales, en ese corral las gallinas van a acabar comiendo muchos parásitos. Entonces, la incidencia de parasitismo dentro de esos otros animales domésticos va a ser muy inferior gracias a las gallinas. Otra cosa que hacen las gallinas por su propio comportamiento natural es escarbar el suelo. Eso nos interesa mucho en un huerto. ¿Por qué? Porque va a estar el suelo mucho más descompactado, cuestión que es muy importante y que va a beneficiar mucho a nuestras plantas hortícolas. Otra función que cumplen las funciones, teniendo en cuenta precisamente este comportamiento natural de remover y escarbar el suelo, pues que si tienes una pila de compost y tú no quieres estar trabajándola todo el rato, aireándola y demás, pues sueltas a las gallinas un poco por encima de la pila de compost y ellas van a comer algunos de los insectos, de la gran cantidad de insectos que va generando el compost, y además te lo van removiendo. Entonces tú te ahorras ese curro. A las gallinas las estás alimentando de proteína muy sana para ellas, vas a tener unos huevos excelentes, unas gallinas sanas y felices, y tú vas a trabajar menos y vas a tener un compost aireado. Además, como digo, puedes comer los huevos de la gallina. Además, te puedes comer la gallina. Además, puedes utilizar también las plumas de la gallina. ¿Qué más? Bueno, muchas cosas. Bueno, podemos ir tirando del hilo de lo que te sirve una gallina y es increíble también. Entonces, la gallina siempre fue considerada considerada un elemento muy permacultural porque genera una cantidad, ofrece una cantidad de funciones alucinante. Entonces, yo en base a esto, claro, estaba pensando en el tema este de los frutales. Claro, como me ha llevado pues 2 semanas podar correctamente todo esto, bueno, no he estado todos los días allí, a ver si me entendéis, pero los días que he ido, bueno, pues me ha llevado tiempo encima. Claro, también el tema de los frutales a mí me hace pensar en energía, algo que está muy en boga a día de hoy. Si esto lo estáis escuchando, alguien lo está escuchando dentro de unos cuantos años, ahora mismo estamos viviendo la guerra de Irán. Bueno, la guerra de Irán, la llaman la guerra de Irán, pero es verdad que habría que hacer la apreciación de que es la guerra que Israel y Estados Unidos han desatado contra Irán. En fin, pero no vamos a entrar en eso, que quizás genere polémica. Pero bueno, me da igual entrar en esa polémica, ¿eh? En fin, la cuestión es que, si estáis escuchando esto dentro de unos años, ahora mismo se está hablando mucho de energía por el tema del estrecho de Hormuz y todo ese tema de la dependencia de nuestras sociedades occidentales del norte global sobre todo, y bueno, en general del mundo, de los combustibles fósiles. Entonces, al final todo el mundo, todos los sistemas, en realidad, y vuelvo a los sistemas, se mueven gracias a energía. Bien, los frutales no son una excepción. Los frutales, las plantas en general, pero vamos a centrarnos en los frutales. Los frutales, gracias a sus hojas, captan energía. ¿De dónde? Del sol, bueno, y del aire. Porque las hojas siempre las consideramos como una especie de placas solares, pero es que además por las hojas obtienen una cantidad alucinante de aire. Van respirando por ahí. Es más, la masa foliar y la masa leñosa que van construyendo las plantas fundamentalmente proviene del carbono que consiguen del aire. No de lo que absorben de las raíces. Fundamentalmente viene todo el tema del aire. Pero, por ahí van consiguiendo su energía. Y además también, por supuesto, van absorbiendo pues, el agua y los diferentes nutrientes por las raíces, ¿no? Entonces, cuando tú estás podando, tienes que ir pensando un poco en energía. Y voy a hacer ahora un pequeño parón para echar un trago. Hoy va a ser improvisación pura, sin cortes ni nada. Así que igual me escucháis beber. Excelente. La cuestión, energía. Yo también necesitaba un poco de agua, de energía. Cuando estás podando tienes que ir pensando en cómo, por eso se hacen esas podas de rejuvenecimiento y por eso los frutales, que son unos arbolitos manejados por completo por el ser humano, van siendo reconducidos a nuestro antojo, un poco así, ¿no? Entonces tú tienes que ir pensando que la energía que va subiendo del tronco para arriba, si por ejemplo de ese tronco salen 3 ramas principales, esas 3 ramas principales van a tener un montón de energía, pero si esas ramas principales son 7, pues van a tener
la misma energía que va por el tronco, pero dividido entre 7, o sea, que es menos que 3, ¿no? Pues por eso se hace la poda de rejuvenecimiento, para reconducir esa energía. Entonces tú vas viendo un poco así. Entonces tienes que ir imaginándote esa savia, esa fuerza que lleva ahí el árbol, en fin. La idea de la poda es un poco esa, ¿eh? Bueno, y después controlar cómo son las yemas de flor, cómo son las yemas de madera, qué te interesa, qué no. Bueno, en fin, es más complejo que todo esto de la energía, pero se fundamenta mucho en esto, en la energía. Entonces, toda esta poda que se hace se fundamenta eso, como digo. Y perdón por repetirme, pero es un poco por conducir la energía que lleva el tronco hacia unas ramas u otras. Entonces tú vas reconduciendo esa energía a tu antojo. Bien. Yo pensando en esto, pues he ido, pues, como digo, pues podando según qué cosas y tal. Y entonces, al final de todo el proceso, por abreviar, porque ya llevamos 25 minutos, interesante. Al final de todo este proceso, pues claro, te ves con que hay una cantidad de madera a los pies de los frutales impresionante. Porque claro, ha habido frutales a los que he tenido que podarles mucho porque estaban absolutamente desbaratados. Entonces, que les habré quitado, es que me atrevería a decir que de cientos de kilos de madera. Es así, ¿eh? Es que ha habido algunos que tenían unos leños impresionantes. Bueno, la cuestión es que con todo eso, después yo he estado mientras, como os digo, a lo largo del proceso, dándole al coco de todas estas divagaciones que, como veis, no me cuesta mucho desarrollar, imaginaos a lo largo de días y días haciendo una misma tarea. Bueno, pues yo digo, pero qué cantidad de... Porque claro, pensé, ¿qué hago con todo esto? Porque claro, está muy bien dejar los frutales muy guapos y tal, con sus 3, 4 ramas principales, las secundarias, tal. De hecho, la gente del pueblo me dijo, joder, pues ahora la finca, la huerta ya parece otra. Lo cual me hizo sentir fenómeno, ¿no? Digo, sí, ya estamos ahí. Pero, claro, después piensa, sí, los frutales están guay, pero mirad al pie de los frutales, la cantidad de madera que hay. Entonces, claro, pensé, pues yo a todo esto le tengo que meter una pensada permacultural, ¿no? Y efectivamente es lo que estuve haciendo. Y una de las cosas de las que hablo en el vídeo ese del YouTube del que os hablo, y de lo que fui pensando a lo largo de esos días, es de todas las utilidades que los frutales tienen dentro de un sistema huerto. De hecho, ya llevo muchos años, llevo 3, 4 años pensando que en todos los huertos en los que he estado, la introducción de frutales es algo que cada vez me parece más imprescindible. Iba a decir obligatorio, no es obligatorio, pero me parece cada vez más imprescindible. ¿Por qué? Una de las razones principales es el cambio climático. El cambio climático y las consecuencias del mismo. ¿Por qué? Porque hay zonas en el mundo, y en la península ibérica, por supuesto, una zona muy expuesta a los avatares del cambio climático, porque es una zona es una zona borde, es un efecto borde de manual. Estamos, somos el borde entre África y la Europa más continental. Entonces, claro, estamos ahí en una zona, en un terreno de nadie, un efecto borde. De hecho, en los efectos de borde, que al final es una explosión de vida, efectivamente la península ibérica es una explosión de vida. Es una explosión de vida. La variedad botánica y animal de la península ibérica no la tiene ninguna zona de Europa, ¿eh? No estamos hablando de poca cosa. La península ibérica es un tesoro medioambiental increíble. Deberíamos de poner esto mucho más en valor. Pero, bueno, esto es otro tema también. La cuestión es que con el tema del cambio climático, la península ibérica se está viendo expuesta a situaciones a las que antes no estaba tan acostumbrada. Sobre todo zonas
más del norte, como por ejemplo es León, desde donde yo grabo este podcast, desde donde yo hago los vídeos del canal del YouTube y donde yo desarrollo mi vida y mi actividad en general y por supuesto mi actividad hortícola más habitual. Entonces, ¿qué pasa? Que mis huertos en los últimos años, 3-4 años, se han visto azotados por varias olas de calor de las que no me he librado ni un solo año desde hace 4. No me he librado. Y cuando no ha sido una ola de calor, ha sido la sequía y demás. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, pues durante los veranos, pues tú puedes echar todo el tiempo que quieras a poner tus leguminosas, tus habas verdes, tus fabas asturianas, tus tomates, tu lechuguita, todo muy bien, tus pimientos, tu historia, pero de repente llegan, ya no os voy a decir un mes, que también se me ha dado la situación en el 2024, un mes y pico de un calor increíblemente terrible, pero el año pasado fueron 2 semanas y media quizás, de temperaturas que no bajaban, subían hasta 40 grados, pero después el tema es que no bajaban de 20 y pico grados, ni siquiera por la noche. Entonces, ¿qué pasa? Que las plantas, tú por mucho cuidado que tengas, se van al traste. Si pones frutales en un huerto, ¿evitas eso? Pues quizás no lo evites, pero sí lo mitigas mucho. ¿Por qué? Por muchas de las cosas que os voy a hablar ahora. Bueno, es una de las razones, una de las funciones que cumplen los frutales. Pero es uno de los pensamientos por los que yo ya llevo años pensando en la introducción de árboles en mis sistemas huerto. De hecho, en el actual huerto que tengo he plantado un almez muy pequeñito, que de momento es muy pequeño. Ya veremos cómo se hace, pero bueno, ya veremos también el futuro de ese huerto. Por otras cosas de las que ya hablaré en el futuro. La cuestión es que el tema de los frutales es algo que a mí me lleva rondando la cabeza mucho tiempo, pero por circunstancias de la vida, ahora me he visto con la presencia de muchos frutales en mi sistema, por decirlo así. Entonces, claro, me he visto con la suerte, en realidad, de tener un montón de frutales ya bien desarrollados y que incluso he tenido que hacerles una poda de rejuvenecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que eso, como os digo, me ha hecho pensar mucho. Y ahora ya voy a entrar directamente en las funciones que cumplen los frutales dentro de un sistema huerto. Pero os voy a dejar que vayáis al baño mientras pongo un consejito. ¿Quieres ayudar al proyecto Danicultura? Puedes hacerlo de muchas maneras. Comparte el contenido con toda tu comunidad. Comenta, interactúa. Por supuesto, suscríbete al proyecto y únete a la comunidad del Telegram. ¿Quieres dar un pasito más? Hazte mecenas. Puedes hacerlo comprando merchandising en latostadora.com, en la tiendina de Danicultura o haciéndote miembro del canal del YouTube por 1,99. Gracias por vuestro apoyo y gracias por vuestro tiempo. No me digáis que no son unos consejos formidables. ¿Qué voy a decir yo, verdad? Bueno, la cuestión. Todas las utilidades de los frutales dentro de un sistema huerto es que son increíbles. Son absolutamente increíbles. Y vamos a empezar. Para empezar, precisamente, y valga la redundancia, ¿qué es lo que da un frutal? Da oxígeno. Que parece una perogrullada y una cosa evidente. Pero es que muchas veces, por ejemplo, vemos un árbol, el que sea, incluso árboles ornamentales que no van a más, no te dan nada más que sombra y oxígeno. Siempre se pasa de largo por el tema de que dan oxígeno, pero es que dan oxígeno. Entonces para mí eso ya es un valor. Es un valor y además es una captura de carbono. Mira, esto no lo había tenido en cuenta, pero bueno, vamos a englobarlo en que dan oxígeno y captan carbono por ese intercambio gaseoso que hacen las plantas. Así que oxígeno, y voy a apuntarlo aquí,
y carbono. Vale. Eso por un lado, esa es una de las funciones. Otra función, materia orgánica para el suelo, fundamental. Si queremos tener un suelo bien alimentado, tenemos que abonarlo, pero es que si tenemos frutales dentro del sistema, la propia caída de las hojas y de muchas frutas que no procesemos o incluso de los animales que pasan por ahí a comerse esas frutas y defecan en el suelo, ya están abonando el suelo, precisamente. Y la caída de la hoja, cuando toca, es un alimento para el suelo increíble. Entonces, toda la cantidad de formas de vida que hay en ese ecosistema que es el suelo, ese ecosistema edáfico, que se dice, pues necesitan alimento y necesitan materia orgánica. Y los frutales se la dan de una manera muy natural y que ya os digo yo que de hecho hice en el canal del YouTube un short en el que hacía una cata en el suelo y se veía pues muchísima cantidad de vida. Se veían lombrices, las primeras, diferentes nemátodos, bueno, se veía bastante vida. Se veían hongos fundamentales en la descomposición de materia leñosa y los frutales ayudan a esto. Incluso ya no solo las hojas, sino las pequeñas ramas que van cayendo por allí, pedacitos de corteza, todo eso va creando suelo, al fin y a la postre. Es como se crea el suelo. Aparte de la propia meteorización de la roca madre y todo eso, al final este otro tipo de descomposiciones de árboles es como se crea el suelo. Entonces, en definitiva, los frutales ayudan a la construcción del suelo. Por otro lado, y aquí es donde ya nos metemos ya más en materia huerto, nos dan sombra. Sí, nos dan sombra y eso es importantísimo, como os comentaba, por el tema de las olas de calor tan drásticas que vienen últimamente. Es que no hay año que no nos libremos. Seguramente en zonas del sur de la península ibérica o del sur global, de África, de nuestros vecinos marroquíes y cosas así, los huertos que se hacen ya tienen en cuenta mucho esto de las sombras. Pero es que claro, yo por ejemplo el año pasado, es que esa ola de calor me lo achicharró todo absolutamente. Y claro, una ola de calor en un mal momento te destruye toda la floración. A mí la floración de los tomates se fue al garete. Después, claro, sí, echaron flores, pero ya casi en septiembre. Entonces, que al final los tomates que quise recoger ya estaban en octubre y no iban bien. Me quemó las leguminosas todas las que tenía. Judía verde de mata baja, de mata alta, las fabas que me había pasado el compañero Pelayo, que por cierto, hola Pelayo, ¿qué tal estás? Que por cierto tengo todavía y voy a ver si este año las siembro en un sitio mejor y más apropiado para por lo menos tener simiente. Esta sombra, como digo, va a ser clave en los próximos años de cara a que los huertos salgan adelante y tengamos una producción medianamente decente. Porque si no, como no implementemos algún tipo de sombreo en el huerto, ya sea a través de mallas, pero yo lo desaconsejo, pero si no te queda otra, pues mallas de sombreo y ya está. Pero es que al final, si tienes un elemento que te cumple la función de sombreo, ahí vamos con el tema permacultural, pues mucho mejor que tener que ir a comprar una malla que además seguramente esté hecha de plástico y no nos gusta. A mí al menos no. Entonces, la sombra fundamental de cara al futuro. Además de sombra, dan como un refresco al hacer ese intercambio gaseoso. Los árboles de hoja, sobre todo caediza, van como exudando humedad. No hay más que aparcar un coche debajo de un árbol. Te quedas como no húmedo, pero al final va pingando. Es así. Entonces eso baja mucho la temperatura. Es que baja mucho la temperatura. Es más, hemos hablado aquí en Danicultura de las islas de calor. Os recomiendo que vayáis a echar una ojeada a ese episodio del podcast, porque ahí se habla de mucho de este asunto. Otra de las funciones, y es la cuarta, que por supuesto da fruta, da comida. Da ingentes cantidades de comida que nos van a servir para muchas cosas. Desde hacer sidra, pasando por comer la fruta propiamente dicha, entablar relaciones sociales. Una jaula de fruta es un lubricante social increíble. Porque no hay nada mejor que a finales de verano ir a ver a un vecino o una vecina a golpe de jaula de fruta. Hombre, por Dios, eso es fenomenal.
Es así, dan fruta y las frutas nos lleva a otras cosas. Además, y esto ya es otra de las funciones que tienen los frutales, nos genera acolchado. Acolchado que podemos conseguir hacer gracias a acolchado para el huerto, por cierto, por si no hay alguien aquí que no controle del tema hortícola, del tema huerta. Es interesante que entre las plantas, en los bancales donde tengamos puestos nuestros cultivos, tengamos un acolchado, es decir, cubierta la tierra. ¿Por qué? Porque así retenemos la humedad, no tenemos que regar tanto, vamos a ahorrar muchísima agua. Una cobertura vegetal también haría esto mismo, una cobertura vegetal de hierba viva, por ejemplo, pero con acolchado simulamos un poco esto y además introducimos materia orgánica en el ecosistema suelo, el cual esa materia orgánica va a ser procesada por diferentes integrantes de ese ecosistema, como lombrices, nemátodos, gallitas ciegas, diferentes insectos en general. Así que ya veis que vamos como ya atando más o uniendo varios puntos de toda esta exposición. Después, y esta es otra función, da leña. Los frutales dan leña y os lo aseguro que dan leña a gran escala, sobre todo si son muchos y sobre todo si la poda es de rejuvenecimiento. E incluso si tenemos algún frutal pues que se va al traste por la razón que sea, porque lo tira el viento, porque se ha hecho muy grande y bueno, porque se ha hecho ya muy viejo y mueren. Los árboles tienen una vida útil, entonces se mueren. Por la razón que sea, dan leña, la cual puede ser utilizada para muchas cosas, entre ellas calentar una casa, por ejemplo. Pero es que esa leña, y esto es otra función, también nos sirve para hacer postes. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, con esta poda de rejuvenecimiento que he hecho en estos frutales, son muchos y había verdaderas columnas o verdaderas vigas de madera, la verdad. Había unas ramas increíbles. Entonces yo con esas ramas, claro, yo estaba pensando, joder, pues esta finca igual tenía que ser un poco perimetrada, más que vallada, perimetrada. Y podéis ir a consultar en cualquier tienda de jardinería a ver cuánto vale un poste. Igual un poste medianamente decente os clavan 4 o 5 euros por cada uno. Pues yo no tengo que gastar ese dinero. ¿Por qué? Porque tengo cantidad suficiente de postes ahora mismo gracias a esta poda de rejuvenecimiento de los frutales. Así que gracias a esos frutales. Y ya sabéis que las vallas, buenas vallas hacen buenos vecinos. Eso siempre nos lo dice Albert de Huertos Low, al cual os invito a que os vayáis a suscribir, a ver los vídeos, porque es un permacultor de primera y pasa por ser mi maestro. Así que gracias, Albert, por darnos tanto en el tema de permacultura. Otra función de los frutales es que albergan vida, y eso es muy importante. De hecho, cuando tienen la floración, atraen muchísimos polinizadores que al final van a polinizar también muchos de nuestros cultivos, desde los calabacines, pasando por las judías verdes, los tomates, en fin, polinizadores y además también insectos benéficos, como por ejemplo en su estado adulto, crisopas, sírfidos, en fin, muchísimos de esos polinizadores de los que nos habla otro amigo del canal, Jairo, de Entomopatía con Jairo, que habla del control biológico de las plagas, que se fundamenta también mucho en que las fases adultas de según qué insectos tengan alimento, porque las fases alimento en forma de polen, de néctar y demás. ¿Por qué? Porque después muchas de estas fases larvarias de esos adultos pues comen pulgones, por ejemplo, o ácaros o lo que sea. Entonces, bueno, eso por ahí también es interesante. Y además, otra de las funciones, y las que llevo contadas son 9, que son las que enumeré en ese vídeo del que os he hablado, es que esos frutales te ayudan a establecer relaciones con las personas que están a nuestro alrededor. La permacultura nunca jamás debe de obviar el hecho de que somos personas todo el rato y somos animales sociales. Y estamos unidos a la naturaleza porque somos naturaleza, no estamos fuera de ella.
Ese es uno de los problemas quizás a día de hoy, que pensamos que estamos fuera de la naturaleza y no. Somos naturaleza y somos animales sociales, y los animales sociales ¿qué tienen que hacer? Relaciones sociales. Y los frutales nos ayudan mucho a ello. ¿Cómo he hecho yo relaciones sociales gracias a estos frutales? Estos días que, marzo, por supuesto, no tienen fruta. Pues la gente pues ha ido a verme, yo he ido a ver a la gente de la zona, me han dado consejos, yo les he ofrecido mi ayuda de cara al futuro, en fin, gracias a esos frutales yo he pues establecido muchas relaciones en un par de semanas, desde luego que sí, pero muchísimas relaciones sociales, y eso ha sido gracias a esos frutales. Y esas son las 9 funciones que yo he sacado en claro de los frutales. ¿Hay más? Por supuesto que hay más funciones de los frutales. Y es que, claro, en el vídeo del que os he hablado hice un llamamiento y un reto, os lancé un reto en el cual se basaba en que si veíais que los frutales podían ofrecernos alguna otra función, pues os decía que, por favor, me la dijerais. Y así ha sido. ¿Qué tengo por aquí en el guión? Mirad, otra cosa que señalo yo aquí en este pequeño guioncillo que me he apuntado con un bolígrafo y una hoja de papel que por supuesto sale de árboles. Así que los frutales, si sois lo suficientemente habilidosos, también podríais crear pasta de papel, pero bueno, eso ya es rizar el rizo demasiado, quizás. Tengo apuntado aquí materia seca para el compostaje y las vermicomposteras. Esto es algo que yo también he ido pensando en más funciones de las que me salieron en ese vídeo. Y es verdad que muchas veces cuando se hace compostaje o vermicompostaje, que también necesita materia seca, una de las cosas que más necesitamos es materia seca, porque es cierto que materia húmeda la conseguimos muy fácil, pues los restos de cocina o los restos de siega del césped o lo que sea, eso es materia muy cargada de nitrógeno que al final es fácil de conseguir, más o menos fácil, pero bueno, los restos de cocina, que no son pocos, al cabo de una semana, es materia seca, o sea, es materia húmeda, rica en nitrógeno, pero tenemos que introducir en ese tipo de sistemas de compost y de vermicomposteras, tenemos que introducir carbono, es decir, materia seca. ¿Y quién nos puede aportar materia seca en cantidad, según la época del año, sobre todo en otoño? Efectivamente, los frutales. Otra función, llevan 10. Van 10 de las que he ido dándole yo al coco. Es más, también, incluso si tuviésemos una biotrituradora para los restos de poda, de restos de la poda, se puede triturar y crear un triturado de restos de poda para precisamente añadir al compostaje de cobertura, de acolchado, incluso para cubrir los caminos del huerto, cosa que yo ya hice en su momento en otro de los huertos que he ido manejando y demás. Pero, o sea que ya he sacado 10 de mi propia cosecha, pero vosotros y vosotras habéis ido aportando cosas y es que me parecen muy, muy, muy interesantes las que habéis ido dejando. Y sin ir más lejos, José Antonio, un miembro importantísimo, ya lo sabéis todos y todas, de la comunidad de Danicultura, miembro fundador podríamos decir, José Antonio, José Antonio dejó un comentario que os lo voy a leer. Y dice, pues con la cantidad de funciones que tienen los frutales, a mí lo que más me gusta es la belleza que le aportan al paisaje. Cómo lo transforman mientras crecen, al cambiar con las estaciones, al florecer, al moverse con el viento, no sé. A mí personalmente me encantan los olivos y los algarrobos de los que estoy rodeado y sobre todo una higuera centenaria que tengo cerca de casa. A mí me dan calma y estabilidad y me han reconectado con la naturaleza. Gracias, Dani. Por supuesto, gracias a ti, José Antonio, porque es que este comentario es magnífico.
Siempre se nos escapa el tema del oxígeno, pero también de la belleza, porque tener un sistema da igual, no tiene por qué ser un huerto, puede ser lo que sea, pero que nos entre por el ojo, o sea, que sea bello, que sea bonito, algo bonito, pues es mucho mejor que sea feo, ¿no? Pues los frutales, efectivamente, joder, las floraciones de los almendros, las floraciones en general, o esa transformación otoñal, le da un rollo, ¿eh? La verdad es que está muy bien. Y además, mira, por ejemplo, esto que también comentas aquí, José Antonio, de dar calma y estabilidad, o esa reconexión con la naturaleza, ostras, pues son funciones absolutamente claves en la vida de una persona, la verdad. Así que, fijaos, ya tenemos 11 funciones. Después, más personas que han ido aportando. Fidel y Alejandro. Fidel y Alejandro me dejaron aquí un comentario, o sea, cada uno, pero que coincidieron en una de las funciones. Por ejemplo, Fidel decía en su comentario: se te quedó las cenizas, que para el huerto también es oro. Se puede sacar madera para muebles. Mira, otra. Madera para muebles. Y mangos para útiles del huerto. Mangos. Para eso la verdad es que sí. Fíjate, no lo había pensado, bueno, cuando leí el comentario. Con los troncos también se pueden hacer márgenes para el huertico. Se pueden hacer cercas para las gallinas y hasta donde llegue la imaginación. Efectivamente, el límite, siempre se dice en la permacultura, el límite es la imaginación. Aunque, bueno, es verdad que hay veces que la imaginación está muy bien, pero hay límites. Pero es verdad que todo esto que has comentado, Fidel, súper cierto. Y en lo que coincidís, Alejandro y tú, es en las cenizas, porque Alejandro dice: no me había parado a pensarlo nunca, pero sí, es verdad. Yo le doy todos esos usos menos la sebe, que bueno, después os hablaré de la sebe, pero te la cambio, esa función de la sebe, por las cenizas que te dejan las ramas gordas que guardas para leña. Un abrazo. Y es verdad que las cenizas son verdadero oro para el huerto. Por ejemplo, los ajos necesitan de ceniza para desarrollarse bien. Además, las cenizas también nos pueden servir para hacer incluso jabón, por ejemplo, incluso lejía. Pero bueno, eso ya es rizar mucho el rizo, pero es algo que nos podemos utilizar si le damos vueltas, que tampoco hay que darles vueltas, porque este tipo de cosas están más inventadas que la pólvora, la verdad. Porque antes las personas, antes en según qué lugares no, antes la vida era así, no había supermercados, no había tiendas de comestibles ni de nada, prácticamente. Entonces, había que hacer muchas de las cosas que ahora tenemos como dadas como muy por supuesto. Antes la gente se tenía que buscar la vida, y una de las maneras de buscarse la vida pues era pues haciendo jabón en casa y cosas así. Y con la ceniza se puede hacer. Y además también la ceniza nos puede servir de secante para las semillas, por ejemplo. Bueno, cositas que se me van ocurriendo hacer con las cenizas, pero es verdad que fijaos la cantidad de utilidades que le hemos sacado a los frutales, que han salido 11, 12 funciones, más las que seguro que muchas y muchos de vosotros y de vosotras le podáis dar mientras estáis escuchando esta chapa que os estoy aplicando de frutales. Pero es que me parece algo súper interesante el repensar según qué elementos de un sistema que vemos por muy... Bueno, es un frutal, ¿no? Lo ves ahí sin más, pero es que un frutal, si lo pensáis, puede ser algo absolutamente increíble. También, bueno... se me olvidaba. Porque es que lo ha hecho hace muy poco tiempo. Antonio Chatolín, hola Antonio, también, mira, te voy a dar ahora mismo en directo, al corazoncito, me gusta muchísimo tu comentario. Comenta: buenos días, Dani. Es que además, bueno, siempre que veáis un comentario de Antonio Chatolín, es que echarle una ojeada porque es que os va a encantar. Mirad, Dani, otra función no menos importante es que descompactan el suelo y crean microbiología en el suelo. Y en las podas las raíces abonan donde tú no puedes llegar. Generan impulsos hormonales con sus raíces nuevas. Es cierto, porque de hecho sí, eso sí que se me había pasado, pero yo sí que lo pensé. Es cierto que, por ejemplo, una planta, lo que vemos más o menos, hay excepciones y no es exactamente así, no son matemáticas, pero
lo que vemos de parte aérea de una planta tiene su reflejo más o menos parecido en la zona del suelo, que es donde tienen la fuerza las plantas, ¿no? Digamos, el meollo de las plantas está en las raíces. Pues bien, como digo, la parte aérea que hay que tiene una planta, o en este caso un frutal, digamos que sus raíces se extienden en una superficie más o menos parecida en el suelo. Claro, tú cuando podas, hay muchas de esas raíces que mueren, pero es que precisamente esas raíces, ya no penséis en raíces que sean como un brazo, pero hay pequeñas raicillas que son como una fibra de tela muy pequeña, que van explorando su entorno. Muchas de esas raíces con las podas pues mueren, es así. ¿Qué pasa? Que todas esas raíces, al descomponerse, crean ácidos húmicos que enriquecen el suelo, pero una barbaridad. Y además lo descompactan porque crean pequeños conductos por los que va pasando el agua, va pasando el aire, y de ahí que se descompacte, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, y aparte, bueno, eso es lo que dice Antonio Chatolín, el tema de los impactos hormonales que efectivamente en el crecimiento de esas raíces se generan en el suelo y la vida que se crea alrededor de las raíces con un intercambio de hidratos de carbono, más o menos, sí, hidratos de carbono, azúcares, que van dejando las plantas ahí a través de... se hace ahí como un intercambio del cual se ven muy beneficiados, pues, según qué elementos de ese ecosistema del suelo, como por ejemplo bacterias, como por ejemplo insectos que van alimentándose de esos azúcares que van liberando a través de las raíces. Las plantas y los frutales no son una excepción. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de precisamente ese tipo de descompactación que se genera ahí en el suelo por la existencia de toda esa vida, digamos los detritus de esos seres. Bueno, ese tipo de relaciones simbióticas que incluso se nos escaparán, por no hablar de las relaciones que tienen los árboles con las hifas de los hongos. Bueno, eso es increíble ya. Que no se os olvide nunca que se consideran los hongos el Internet del bosque. Es decir, los hongos, a través de sus raicillas, de las hifas, y no entendáis un hongo como una seta, eso sería más bien los frutos de esos hongos, resumiéndolo mucho, los hongos están en el suelo, son unos organismos absolutamente enormes, que ocupan unas extensiones alucinantes. Ponen en contacto unos frutales con otros, pero a mucha distancia, muchísima distancia. No os voy a dar una cifra porque ahora mismo me la inventaría, pero he leído por ahí cifras de extensiones en los que se ponen en contacto unos árboles con otros a través de los hongos bastante grandes, ¿eh? Habría que echarle una ojeada, pero mucho, muy grande. Tampoco me quiero olvidar de los comentarios que han dejado aquí. Adela Paz, hola Adela, ¿qué tal estás? Fototrampeo Cántabro. Otro canal, por supuesto, al que os recomiendo que os unáis. Y esto me hace recordar que tengo que crear un vídeo de estos de historias de la naturaleza, de capturas con la cámara de fototrampeo que ya he hecho por la zona donde están estos frutales, por cierto. Vídeos bastante interesantes. De hecho, tengo que ir a echar una ojeada a la cámara porque seguro que tiene por ahí algo pillado nuevo. En fin. Para ir despidiéndonos, porque va a durar este episodio que empezó como una improvisación, 1 hora va a durar prácticamente, bueno y sin prácticamente, entre pitos y flautas voy a extenderlo a 1 hora, porque ya llevamos 58 minutos. La cuestión es que fijaos la cantidad de funciones que tienen los frutales, o sea, es que es increíble. Os reto a que me encontréis un elemento, centrémonos en un huerto, un sistema agrícola, un agroecosistema. Algún elemento que genere tantas funciones positivas para ese sistema. Es que es increíble, lo de los frutales es increíble. Y además otra cosa que a mí me ha permitido es que el hecho de hacer esta poda que me ha llevado tiempo, también me ha unido bastante, como decía José Antonio, un poco no es que me haya reconectado con la naturaleza en ese sistema, pero sí me ha conectado
con las dinámicas del pueblo en concreto. ¿Por qué? Porque al estar ahí varios días como haciendo una actividad que requiere mucho tiempo y mucha calma, porque una poda de ese tipo no la vas a hacer a la carrera, no puedes hacerlo porque si no, o tienes un accidente o yo qué sé, mil cosas, o puedes hacerlo mal, no te concentras, es una cuestión que requiere una cierta concentración. Pues me ha conectado con las dinámicas de ese pueblo en concreto. Pues cuando pasa el del pan, el autobús de los críos del colegio, que por cierto hay un chaval en ese colegio, me sorprendió. O sea, en ese colegio, en ese pueblo, digo, pues para lo pequeño que es esa aldea, me llamó la atención. Después ves cómo según qué personas asoman para verte con curiosidad, al final hablas con esas personas, bueno, en fin. Me ha conectado un poco con ese nuevo sistema del cual me empaparé durante los próximos años bastante. Así que nada, los frutales, ese elemento absolutamente permacultural que hay a nuestro alrededor. Y otra función, me ha permitido hacer un capítulo del podcast absolutamente improvisado, y es que a mí este tipo de formatos me encantan. Y me encantan porque así puedo comunicarme con vosotros y puedo comunicarme con vosotras tal cual soy. Porque así es como hablo, no suelo hablar tan enlatado como en los episodios con guión. Pero bueno, como os digo, esto me conecta mucho más con vosotros y con vosotras, así que espero que os haya gustado y espero que en comentarios me mostréis algún elemento que cumpla más funciones que un frutal en un sistema huerto. Así que os dejo deberes. Gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente capítulo de Dani Cultura. Chao.